Vamos a resolver este ejercicio de funciones racionales en el cual nos dan la función f de x igual a 1 menos 4 sobre menos 4x menos 2 y pues nos piden cuatro cosas. Expresar f de x de la forma p de x sobre q de x, o sea, significar esto como una fracción, como un racional. Segundo, calcular las asíntotas vertical y horizontal. Tercero, calcular los puntos de corte y pues con esta información que obtenemos poder trazar con precisión la gráfica de f. ¿Listo? Entonces, pues empezando, nosotros tenemos nuestra función de la siguiente manera. Entonces, 1 menos 4 dividido menos 4x menos 2. En particular, pues acá notamos que no está completamente de esta forma, pues, pero vamos a hacer procedimientos aritméticos de operaciones con las cuales podemos convertirla pues así como en una sola ración. Entonces, esto lo hemos visto y es como prácticamente tener el 1 sobre 1 y tenemos una resta de pues, fracciones con diferente denominador. Hay diferentes métodos pues, para efectuar estas fracciones, no me voy a detener tanto en esto, voy a hacer la de multiplicar y dividir el numerador y el denominador pues por el denominador de esta fracción, o sea, el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos acá 1 por menos 4x menos 2 dividido 1 pues por menos 4x menos 2. ¿Listo? Dejo esto expresado pues para hacer las claridades. Entonces esto menos 4 sobre menos 4x menos 2. Pues uno realiza aquí las distributivas en caso tal de que no sea 1. ¿Listo? Entonces uno hace las distributivas, hacen las operaciones y pues nos damos cuenta de que pues, ya tenemos unificadas las dos fracciones. O sea, hemos convertido dos fracciones que son heterogéneas a homogéneas, es decir, con el mismo denominador. Entonces tenemos menos 4x menos 2 menos 4 menos 4x sobre menos 4x menos 2. Bueno, al hacer estas operaciones, entonces ya tenemos que el denominador se queda igual, menos 4x menos 2, y pues arriba realizamos la resta, en este caso. Entonces nos queda menos 4x menos 2 menos, ¿sí? Menos, y pues le vamos a restar esta expresión, ¿sí? Como solo es un número, entonces no tenemos problemas. Sin embargo, cuando tenemos otras expresiones, tratemos de encerrar esto entre paréntesis para que no tengamos problema, y pues este menos cambiaría el signo de los sumandos en caso tal de que los hubiera, ¿sí? Entonces, pues se aplicaría la ley de signos. Entonces, ahora sí, efectuamos las operaciones, y entonces esto nos queda como en el numerador menos 4x, y acá nos queda menos 2 menos 4, nos da menos 6, y en el denominador nos queda menos 4x menos 2. Y entonces acá ya tenemos pues esta expresión, esta fracción, de esta forma. Entonces, ahora sí, ya teniendo nuestra expresión, podemos empezar a obtener la siguiente información, es decir, ya tenemos el punto 1, check. Vamos con el segundo que nos conlleva a calcular o nos piden calcular las asíntotas. Entonces, pues ya digamos que acá yo les había presentado en clases pasadas como una forma de unos métodos para poder calcular pues los elementos, asíntotas horizontales verticales y los puntos de corte, pues de una función que está expresada de esta manera, desde la forma ax más b dividido pues cx más d. Entonces, pues que estos, pues las letras minúsculas terminan siendo los coeficientes con los cuales pues se pueden, digamos que, construir estas expresiones para poder calcular los elementos, pues requeridos. Entonces, pues empezando acá con las asíntotas, nos vamos con la asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces, para la asíntota horizontal, pues nos indican es dividir, realizar la división entre los coeficientes principales. Recuerden que los coeficientes principales son los números, ¿sí? Con signo que acompañan a las variables, en este caso, pues la variable independiente es x, con mayor exponente. Entonces, en este caso, pues son menos 4 y 4. Y así como están, las vamos a efectuar la división. Es decir, es como si tapáramos todo esto. ¿Listo? Entonces, y queda esa división. Eh, y recuerden, entonces, la asíntota horizontal se representa con una ecuación de la forma y igual a todos los puntos que pues tienen la componente en y como menos 4 sobre menos 4. Entonces miren que acá ya tenemos marca por plantear la expresión y pues la otra marca sería pues realizar la operación, efectuar la división y simplificar. Entonces aquí pues menos 4 sobre menos 4 nos da 1. Es decir, la asíntota horizontal pasa por el y igual a 1. Entonces ya más adelante vamos a tener en cuenta esto para poder graficar. Asíntota vertical. ¿Listo? Entonces nos vamos con la asíntota vertical. Y entonces, pues para que lo recordemos, la asíntota vertical pues es una recta cuya ecuación es x igual a un valor. ¿Y qué pasa con este valor? Me va a anular, ¿listo? El denominador. ¿Mm?
¿sí? Porque este es el valor que hace que el denominador se vuelva cero. Pues ¿cómo entonces planteamos esto? Entonces lo que tenemos que hacer es, tomamos el denominador, que en este caso de nuestra función es menos 4x menos 2, no es más, y pues vamos a igualarlo a cero. O sea, queremos encontrar, venga, ¿cuál es este valor de x que me cumple esta igualdad? Entonces realizamos pues el despeje de esta expresión, quedando así como x es igual a 2 sobre menos 4. ¿Listo? Y pues miren que acá, bueno, pues como les mencionaba, entonces esta vendría siendo una marca, ¿sí? Por plantear la ecuación. Y pues la otra ya es expresar o simplificar esta parte. Entonces, ¿qué nos quedaría? Como menos un medio. ¿Listo? Y acá entonces ya tendríamos la ecuación de la recta vertical. ¿Listo? Ya indico entonces cómo es que pasa, pues digamos, en caso tal de los ejes. Ahora, vamos con lo siguiente, que es la información respectiva con los puntos de corte con los ejes. ¿Listo? Entonces, los puntos de corte, recuerden que tienen su notación. Este indica el punto de corte con el eje X y tenemos el punto de corte con el eje Y. ¿Listo? Como hemos hablado en varias ocasiones, todos los puntos que están sobre el eje X tienen la componente en Y igual a 0. ¿Sí? Recordando que pues esto es X y esto es Y. Entonces tienen la componente en Y igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Entonces tenemos que encontrar cuál es el valor de X cuál es el valor de X que hace que toda la función se me vuelva a 0. ¿Sí? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es tomar nuestra expresión de la función, que en este caso es menos 4x. Entonces vamos a mirar. ¿Listo? Entonces es menos 4x menos 6 dividido menos 4x menos 2. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos diciendo, venga, pues, ¿quién es este x que me cumple que todo esto se me vuelva a 0? Entonces, pues hacemos el despeje del valor de x y pues acá aprovechamos que, pues dado como es una función racional y que pues tiene su condición, es que esto debe ser diferente de 0. ¿Sí? Por lo cual, pues podemos hacer el despeje. ¿Esto que nos conlleva? ¿Sí? Esto conlleva que esto es menos 4x menos 6, es decir, solo el numerador es igual a 0. ¿Sí? Ahora, pues ya acá vamos a despejar. ¿Esto qué quiere decir? Acá esto es que x es igual a 6 sobre menos 4. ¿Sí? Es decir, que al simplificar nos queda al final x es igual a menos, ¿sí? Haciendo ley de signos, mitad y mitad, 3 medios. ¿Listo? Que esto es 1.5 menos 1.5. Es decir, que el punto de corte con el eje X es igual tiene como coordenadas menos 3 medios, 0. ¿Listo? Y falta el último que es el punto de corte con el eje Y. De manera similar, como hemos hablado de esto, el punto o todos los puntos sobre el eje Y tiene la coordenada en X igual a 0. Es decir, que tenemos que encontrar el Y. Miren que esto lo podemos relacionar, es algo muy similar, por no decir que es lo mismo, al trabajo con las funciones cuadráticas. Porque pues así encontrábamos los cortes con los ejes. En particular, pues acá nosotros tendríamos que tomar pues nuestra función y pues las x van a tomar el valor de 0. Voy a aprovechar de sacarla acá. Entonces, lo que estamos haciendo es encontrando el valor de y cuando x es igual a 0. Es decir, menos 4 por 0, pues esto ya es trivial. Menos 4 por 0, ¿sí? Menos 6, menos 2 y ya. Entonces queremos encontrar. Esto se me simplifica, bueno, se me vuelve 0, se me vuelve 0 y nos queda menos 6 sobre menos 2. ¿Sí? Esto pues ya con el tiempo, esto se puede ir viendo ya, o sea, es observable. Entonces, pues queda solo menos 6 sobre menos 2 que nos da al final, pues 3 positivo. ¿Listo? Entonces el punto de corte con el eje Y es 0,3. Estas son las coordenadas. Y ya para finalizar, entonces nos piden hacer la gráfica de esta función. Para ello, pues entonces vamos a determinar unos ejes. ¿Listo? Trazamos ejes. Recuerden que esto se hace con regla. Y entonces definimos pues nuestras escalas. Según lo que tenemos, entonces pues ya sabemos que es punto con el corte con el eje Y, pues es 0,3. Voy a entonces empezar a definir estas escalas. ¿Listo? Uno empieza a ver, digamos, según la información que tiene, hasta dónde llegar pues con la cuadrícula. ¿Listo? Hasta dónde ir con los ejes. Entonces, bueno, voy a aprovechar para hacer, digamos, sobre el eje X, cada dos cuadritos una unidad. ¿Sí? Listo, acá, cada dos cuadritos una unidad. Bien, recuerden que hay unos criterios para calificar pues, la construcción de las gráficas, como el uso de las escalas, el uso de regla, pues que los trazos estén bien, indicar los elementos en los puntos de corte, entre otras cosas mientras voy haciendo esto. Hago esto desde cero porque, pues, digamos, a este tipo de problemas ustedes se van a enfrentar en el taller, pues hay una cuadrícula, pues, en blanco completamente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya habiendo establecido, por ejemplo, cómo voy a definir, pues, mi gráfica o mi plano, entonces voy a empezar a determinar los elementos. Entonces, por ejemplo,
La recta asíntota horizontal, pues es una recta que pasa por el eje, por el 1, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi asíntota horizontal. Por lo general, pues estas se definen con una línea punteada. ¿Listo? Entonces, a ver si esto me... Bueno, ¿listo? Entonces, y ahora vamos con la asíntota vertical. Vean que esta pasa pues por menos un medio. Entonces, eso quiere decir que es menos 0.5. Pasa por acá. O sea, mi asíntota vertical va a pasar aquí. ¿Listo? Y ahora entonces vamos a ubicar los puntos de corte con el eje X y el eje Y. Entonces, el punto de corte con el eje X está dado por menos 3 medios, cero, que eso es pues menos 1.5,0. Acá se encuentra. ¿Listo? Entonces, este vendría siendo menos 3 medios, cero. ¿Listo? Y el otro punto de corte es 0,3. ¿Listo? Que es decir, se encuentra acá. ¿Listo? Aquí se encuentra el punto de corte. Vean que acá podemos notar una cosa, y es que las asíntotas separan el plano en 4 regiones. Y nosotros tenemos dos opciones, pues, digamos, por el momento en las que trabajamos con las funciones racionales, y es que o se reflejan, miren que están en regiones opuestas, por decirlo así, o pues tiene esta forma, ¿sí? Entonces, digamos, según los puntos donde estén ubicados, ya podemos tener como esa pericia de saber cómo va la gráfica. Entonces, digamos, yo puedo decir, listo, recordando que las asíntotas son las rectas a las cuales la función se acerca, entonces la función viene por aquí aplanándose, ¿sí? Por esta asíntota. Llega y pasa por el punto de corte y llega y empieza entonces a acercarse. O sea, va decreciendo hacia menos infinito, pero nunca llega a tocar la asíntota. Y lo mismo entonces pasa con el otro caso, pues la función vendría desde, o sea, recordemos aquí cómo va. ¿Esto qué quiere decir? Conforme yo me voy acercando pues a menos 0.5 por la izquierda, pues el valor de toda esta función cada vez va a ser menos, menos, o sea, va tendiendo, va aproximándose a menos infinito. En el otro de los casos, pues la función está cumpliendo esta pues digamos, representación, por decirlo así. Entonces la función viene acá, toca, pasa por ese punto y empieza a aplanarse, o sea, y conforme el x va siendo más y más grande, pues los valores de y se van acercando a 1. ¿Listo? Ese es como el análisis que se le hace a esta función, ¿sí? En particular, pues cuando digamos a esta que se tuvo en un principio. Entonces, pues si ustedes pueden ver, pueden ensayar con la calculadora, tomar valores más, más y más grandes, pues esto se va aproximando cada vez más, es a valores más cercanos a 1. Y cuando hacen valores próximos a 0.5, tanto por izquierda como por derecha, pues van a ver que o se va a más infinito, se hace muy grande, o se hace, pues, digamos, hacia menos infinito, o sea, con valores negativos. ¿Listo? Eso sería todo para este ejercicio. Bueno, la función queda así. Pues si buscamos más precisión, podemos calcular, pues, en la función los otros puntos para saber cómo van y poder trazarlos con mayor precisión. ¿Listo? Eso sería todo.